este libro que han coescrito dos personas muy importantes. Una es Luis Suárez. Buenos días, Luis. Hola, encantado. Entre otras cosas, bueno, ha sido uno de los responsables de hacer grandes algunos bancos en España, ¿no? De fusiones importantes como la BBV en su momento, ¿no? Me tocó llevar comunicación en el BBV en un momento muy duro de la fusión de la muerte de Pedro Toledo, sí. del Banco de Vizcaya con el Banco Bilbao. Y luego en Argentaria, pues con Paco Luzón. Sí. Y luego ya Argentaria fue unir esas bancas donde cobrábamos las becas de jóvenes y todo eso, pues ya te daban las hipotecas, ¿verdad? Exacto, en ese momento era banca muy social. Y luego mi amigo Javier Castro Villacañas, buenos días. Muy buenos días. Toda la primavera estábamos hablando aquí del juez Elpidio Silva y tal y cual, y tú, es que estoy escribiendo el libro sobre él. A ver, el libro El lobo de Caja Madrid, gestión, lujo y ruina de un depredador financiero, cuanto más lo lees, más te enfadas. Entonces, y además hay muchas fotografías de él cazando en coches de lujo y tal. Entonces, cuando acabas de leer el libro, entonces es cuando me doy cuenta, porque yo lo primero que quería era criticaros las primeras 10 páginas. Pues me gusta ser crítico contigo y tú lo sabes. Claro, sí, además. Pero claro, puedo entender que después de haber escrito el libro, dices, vamos a escribir la introducción y el primer capítulo. Y entonces, si te pones a leer el primer capítulo y la introducción, dices, joder, esta gente de qué palo va. Pero cuando has terminado el libro, entiendes muchas cosas. Hombre, igual no es el primero, como decís aquí, de los que han dado con sus huesos en la trena, porque también ha habido antes Mario Conde y tal, con matices. Pero sí que es verdad que cuando explicáis aquí con todo lujo de detalles al principio cómo suspira cuando va a escuchar que va a ir a la cárcel y cómo Elpidio se siente... Yo eso no me lo habías contado en privado, ¿ves? Que claro, decíamos que Elpidio Silva la mandó a la cárcel 2 veces, a veces sin motivo. Y aquí venís a explicar que él quería sacarse encima el caso y que le obligaban a cogerlo. Claro, es que uno de los aspectos curiosos dentro de la telaraña judicial que envuelve todo el caso Blesa y el caso Elpidio Silva, que es el juez que ordenó su ingreso en prisión en dos ocasiones, es que en contra de lo que acusó la Fiscalía de Madrid con Manuel Mois, de que Elpidio Silva desde el primer momento tenía un interés especial por el caso y había prevaricado desde el primer momento, pues desde el primer momento Elpidio Silva lo que quería era quitarse el caso de encima. Incluso no admitió la denuncia del sindicato Manos Limpias. Claro. Y fue la Audiencia Nacional quien le rebotó el caso para que se encargase de la investigación de esas dos primeras denuncias que correspondían a la compra del City National Bank of Florida y luego también los créditos a Díaz Ferrán. Hay otro matiz también que quería dar. Primero le voy a dar un par de zascas y luego hablamos. Porque él es un antimoralista. Ya lo conozco yo, republicanete el hombre. Y en el 73, en la página 73 dice esto, dice... ¿Te lo has leído, Jaume? O sea, tú sabes que soy un loco de esto, que tengo el problema de que los escribo y luego os molesta a los escritores, pero... Y entonces dice, con la excusa de insertar la realidad de las cajas en el marco territorial en el que se desarrollaba su actividad, el régimen de la monarquía parlamentaria benefició a su clase política. ¿Y qué coño pinta el rey aquí? No, si fuera una república haría lo mismo. No hablo del rey, hablo del régimen de la monarquía parlamentaria. Pues ya está, el régimen de la monarquía parlamentaria ha hecho que se muera un tío de cáncer hoy. No, Jaume, y si me dejas lo explico. Explícalo. Porque lo que estamos hablando de Caja Madrid como el paradigma de... Luis, no te asustes, eso lo pone él, como el paradigma de la corrupción del régimen. O sea, lo curioso y el caso especial de Caja Madrid es que estaban todos los partidos. Estaba el Partido Popular, estaba el PSOE, estaba Izquierda Unida. No, y además, Blesa entra a gobernar gracias a los sindicatos. Exactamente. Es un pacto de poder clarísimo, es un pacto pues parecido al pacto de régimen. Cuando hemos comentado mi otro libro sobre el fracaso de la monarquía, donde analizo un poco la deriva final del juancarlismo, pues ahí vemos también que hay un pacto de régimen, un pacto de consenso donde están todos, nacionalistas, izquierdas, Izquierda Unida, comisiones, los empresarios, la patronal, y entonces conforman un régimen de poder, y eso se transfiere también a Caja Madrid. Caja Madrid era eso, y eso se hundió, se vino abajo, y los responsables son todos. Durante 10 años, aquí hay un pilar fundamental que no participa en la gestión de Caja Madrid, ¿no? Que es el PSOE y UGT. ¿No participa en la gestión de ellos? El PSOE y UGT entraron a raíz me parece, del 2004, ¿no? De la llegada y de hecho el famoso viaje en Miami que contamos nosotros, el 2004, en marzo de 2004, estaba previsto para cargarse de los órganos de gobierno a la UGT y a comisiones y al PSOE. Hay un caso que es muy feo, que es lo que contáis ahí. Zapatero, pues, claro, al final manda a ver. Bueno, no debería ser porque teóricamente son diputaciones las cajas. Después del sistema que se montó después de las elecciones del 79, se dijo vamos a hacer las cajas que las controlen que ahí está uno de los problemas, los reyes de taifas de cada región. A lo que vamos, lo que está contando él es que es algo muy feo, es decir, tiene una creencia especial a Miami y a Cuba. Esta gente compran ahí un banco que al final sale
2 veces más caro de lo que toca, compran un chalet para montar sus fiestas, tal, y además monta una farra justo cuando el 11M. O sea, si ahora nos cargamos a Ana Botella, decimos que Ana Botella estaba en Portugal cuando había pasado lo del Madrid Arena, imagínense ustedes el 11M, aquí la gente llorando y ellos de gran fasto. Eso ya por imagen y decencia no merecerían ser. De hecho, durante mucho tiempo se ocultó. Claro. Es decir, Caja Madrid no comentaba el viaje que habían tenido a Miami, ¿no? Y es el Miami donde se van de farra, efectivamente, y de hecho coincide con el funeral de Estado que se celebra en Madrid. Claro, es decir, que Caja Madrid, organización básicamente de Madrid, ¿se chotea a los muertos? Se chotea no solamente a los muertos, sino que además las miles de personas que estaban ese día subidos al sistema ferroviario de Madrid, que se vieron interrumpidos por las distintas bombas, aunque tuvieran que estar 4 horas ahí parados, pues Caja Madrid se fue de farra y de compras a Miami, ¿no? A uno le cae la tentación de cuando va leyendo, yo me acuerdo de Narcís Serra, me acuerdo de Moltó, y claro, digo, podéis hacer un libro de cada uno de ellos, pero por la magnitud, por las cifras y por el hecho de que haya ocurrido la mayoría, según decís vosotros, en la época de Miguel Blesa, tal vez puede ser el caso más flagrante de todas las cajas de España, ¿o habría otras parecidas? Hombre, yo en mi opinión personal creo que habría otra equivalente, porque vamos a ver, a Bankia le dan 22.000 millones de euros de ayudas, ¿no? Y de los cuales aproximadamente 11.000 es Bancaja. Bancaja era mucho más pequeño de tamaño y recibe prácticamente el mismo número. Más enorme. Sí. Con lo cual yo creo que Bancaja probablemente podría ser la número 1 ex aequo con Caja Madrid. Yo creo que Caja Catalana, al producirse en el año 79-80, es una de las principales. Se fueron 134.000 millones de euros. Banca Catalana, dices. Sí. El caso Jordi Pujol. El caso Jordi Pujol. Pero bueno, eso ya... 134.000 millones de euros. Eso fue una herencia solo. 134.000 millones de pesetas. Sí, había que cambiarlos. 1.000 y pico millones de euros, que pero en aquel momento, claro. En aquel momento, pero claro... 134 millones de pesetas. Justo lo que dice Pujol, que casualmente le tocó una herencia. Eso es que... No, eran 140, dijo. Eso es lo que casualmente 143 Pujol, dice que le tocó una herencia. En la misma fecha, además, murió el padre. Qué casualidad. Sí, hay otras fuentes que dicen que al final... al adjudicatario final, que era el Banco Vizcaya, pues fue Pujol a decirle que si querían seguir actuando en Cataluña tenían que hacer un regalito. Y tú estuviste trabajando en el Banco Vizcaya, ¿no? Sí. Vale, bien, yo me quedo con eso. A ver, claro, pero una cosa es perder dinero. En esta empresa, por ejemplo, que hemos montado aquí nueva y tal, podemos perder mucho dinero, pero no significa que robemos. Entonces, lo que digo, las pérdidas de las cajas, en muchos casos puede haber sido mala gestión, pero es que aquí lo que marcáis vosotros es auténticos expolios. Hoy mismo es noticia, la Fiscalía viene a refrendar con los papeles oficiales lo que vosotros escribís en una de las páginas del libro de las tarjetas en negro y todo eso, ¿no? Sí. Eso no es legal. Vamos a ver, yo creo que... Bueno, ahora hablas tú, Javier, perdona, que me he cogido yo el carrete. Primero, yo creo que Caja Madrid era una organización para delinquir, y en muchos sentidos. Es decir, Blesa lo que tendía era saltarse en general cualquier tipo de ley, de decreto o de reglamento, ¿no? Con Díaz Ferrán y con todo el mundo, los créditos que daba eran excesivos, no pedía permiso a nadie ni para la compra de un banco. Eso es. O sea, y es lo que ha quedado meridianamente transparente en lo que instruyó Silva. Es decir, eso está clarísimo. Es decir, Blesa no pidió a nadie. ¿Y eso lo hacían todos los directivos de todas las cajas o solo él? Es decir, antes de Blesa en Caja Madrid o en Bancaja o en Cataluña Caixa, ¿también hacían eso o solo lo hace él? Yo creo que lo hacían todos. Yo creo, pero no con el carácter a lo mejor tan presidencialista y tan personal, tan denominador como el caso de Miguel Blesa. Para que te hagas una idea, y yo creo que ninguna otra caja la tenía, desde luego Narcís Serra no, porque no era presidente ejecutivo. No, claro. Blesa tenía un poder para invertir 2.000 millones de euros sin pasar por el Consejo de Administración. 2.000 millones de euros. Ahí, sí. Es decir, gano 4.000 de plusvalías de Endesa y me lo gasto en lo que me da la gana, en chuches. Básicamente esa es la contestación, ¿no? Entonces, eso es un disparate. Y luego con un añadido que para mí es muy importante, que estamos hablando de una caja semipública, o yo diría casi pública. O sea, no era un negocio, porque tú antes comparabas con lo que es esta radio, lo que puede ser cualquier negocio que podamos montar, pero sería nuestro negocio. O sea, nosotros en nuestra casa podemos hacer lo que queramos con nuestro dinero, con las inversiones, o sea, luego se podrá pedir responsabilidad si hay algún tipo de delito penal. Pero aquí nos encontramos ante la gestión pública de unos responsables que son elegidos públicos también. O sea, son
nombrados por el poder político, por el poder político, los partidos, y entonces yo creo que ahí ellos tienen una responsabilidad mayor. Lo que yo me preguntaba es, cuando tú compras Iberias o cuando compras Abengoas o compras lo que sea y compras a un precio razonable y luego te has pillado los dedos por cualquier error, es como cuando Zapatero o Rajoy sacan una ley y luego resulta que lo que han sacado está mal y ha perdido dinero España, pero lo has hecho sin mala intención, ¿no? Sí. O sea, no habría prevaricación ahí. En este caso, por lo que leo de vosotros, cada uno de los pasos que da, contando muchos ceros, el Carlos Vela al parecer era una perla, pues todas las compras, o sea, es casualmente que es la única empresa que todas las compras son pérdidas. Sí. Hombre, yo creo que ellos estaban en una huida hacia adelante, además una huida hacia adelante que se lo dice el Banco de España, ¿no? Al final, como desde el año, pues yo creo que desde el año 2004, 2005, empiezan a ver que la máquina se empieza a aflojar, ¿no? Y el Banco de España les empieza a decir que la máquina está aflojando y que está aumentando la morosidad. Y entonces ellos se buscan distintas fórmulas pues para buscar incrementar la base de capital. Ya sabemos que las cajas de ahorros tenían un problema de captación de capital por aquello de que no había capital, no había acciones, por tanto no podían hacer una ampliación de capital. Claro. Y entonces su primer recurso es hacer corporación Cibeles, sacar la bolsa, pegar el pelotazo, meterse 3.000 millones de euros de tesorería y así fortalecer los fondos propios, ¿no? Como aquello no salió, pues tuvieron que irse a las preferentes, ¿no? Claro, y las preferentes lo hicieron por un problema de solvencia, como está claro, como está, bueno, como lo... Ahí publicáis un mail, ¿verdad? En el que dice, en el que viene a decir claramente que está timando a la gente. Sí, o sea, nosotros en el tema de las preferentes... Y además lo bueno es que su asesor le ofrece a él preferentes y dice que no. Dice que no. Sí. Es curioso porque además la comercialización salvaje de las preferentes que tanto daño ha ocasionado, tanto perjuicio a decenas de miles de madrileños y de españoles, pues se realizó también sin contar con los permisos y con la supervisión que yo creo que hubiese sido necesaria tanto del Banco de España como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Y antes comentabas tú, Jaume, el caso de Carlos Vela, que yo creo que sí que merece resumirlo y detallarlo, porque yo creo que es una explicación un poco de cómo funcionaba esta locura de Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa. Carlos Vela era el director más o menos de riesgo, ¿no? de la Caja de Madrid. Responsable de banca corporativa. Banca corporativa, y entonces él autoriza y es el máximo valedor de un supercrédito a la inmobiliaria Martinsa. Un crédito, me parece que eran de más de Fernando 1.000 millones. Martín, que compró Fadesa. El crédito eran 4.000 millones. El Consejo de Administración autorizó. ¿Era para comprar Fadesa o ya tenía Fadesa? Era para comprar Fadesa. Era el dinero que le dieron a Martinsa para comprar Fadesa. O sea, teóricamente la compras con un crédito teóricamente avalado con unos terrenos que ya, claro, en cuanto pega el bombazo la construcción cae. Porque si ese crédito ahora, si esos terrenos y esos locales valieran el dinero que tendrían que valer, pues se podía devolver el dinero. Pero claro, si se va a la quiebra Martinsa, te vas tú también detrás. Claro, pero ahí el caso curioso es que Carlos Vela abandona su responsabilidad en Caja Madrid y se va allí. Y es fichado por la empresa. Y al cabo de un año se larga, o medio año, ¿no? ¿Cuándo volvió? Es cuando hace el comentario que se publicó en su día de si me sale bien me hago riquísimo y si me sale mal solamente me hago rico. Solamente me hago rico. Entonces cuando en marzo del 2008 Martinsa Fadesa suspende pagos, es cuando con gran escándalo del Consejo de Administración, porque la verdad es que ahí no le siguieron a Blesa, Blesa le ofrece el ser consejero delegado de Corporación Cibeles, que dura 12 días o 14 días, 15 días y le dan 1.800.000 de indemnización. Por el despido, ¿no? Además. Pero un ejemplo de cómo Blesa funcionaba es que el Consejo de Administración autorizó un tope para quedarse con parte del crédito sindicado que Caja Madrid aseguraba, que me parece que eran 250 millones de euros, y al final se quedaron con 1.000 porque no fueron capaces de colocarle de tener otros bancos que se quedaban con una porción. Toda esta gente, si fuera con dinero suyo de un empresario, seguramente sabría hacerlo bien. O sea, usted conoce currículums de esta gente. ¿Esta gente en otras empresas han funcionado bien y solo han funcionado mal en la pública? Bueno, yo creo que son desconocidos. O sea, al final estos venían, este hombre, Blesa, venía de ser inspector de Hacienda. Claro. No se sabe muy bien qué. Estuvo en el Ministerio de Hacienda con el PSOE en el año 79, 80 o algo así. Y bueno, pues experiencia profesional, pues ninguna que se le conozca, ¿no? El resto es gente que procedía de banca de inversión. Es decir, los banqueros de inversiones son buenos o malos, depende.
Pues eso. Y depende... Pero alguno habrá bueno, ¿no? Y luego resulta que se vuelve malo. Los que se llevó él son todos malos. O sea, Y luego lo que pasa es que se demuestra una cosa que es importante, no solamente a los efectos de la banca, sino de cualquier empresa, tiene que haber controles internos. Claro. Tienen que funcionar esos controles y luego más en una banca, en una caja de ahorros semipública, tiene que haber también controles externos. Y aquí Sí. ni funcionaron los controles internos, o sea, nadie les controlaba a ellos, hacían lo que querían, no pasaban ninguna supervisión y tampoco funcionaron los controles externos y ahí está la responsabilidad del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado Una de cosa que Valores. me choca, esos mails que se publicaron, se filtraron cuando entraron en mano, cayeron en manos del Pidio Silva, por eso se le juzga, entre otras cosas, ¿no? La única cosa a la que se ha negado, al parecer, de inversiones es un museo que quería montar Aznar, con cuadros que iba a valorar como 8 veces más de lo que valían. sí. Y el hijo le dice, es que no sabes quién es mi padre, oye, déjame en paz con tu padre. Después de haber hecho 1000 favores y habérselos hecho a sí mismos también. Es decir, y era una inversión de las menos ruinosas, que más se podía justificar. Bueno, Montar un menos- museo en Madrid, al final, A ver, menos ruinosas. si te gastas 1000 millones de euros con un amigo, gastar 50 con un... Sí, pero el valor intrínseco de la colección eran 2. Pues eso, pero al final, no sé, Sí, era una actuación se cuadra en el peor despótica. momento, ¿no? Sí, pero es una demostración más de cómo se hacían las cosas y cómo funcionaba la gestión dentro de Caja Madrid, que todo se hacía por amiguismo, por relaciones. Tenemos también el caso sangrante que explicamos en el libro del monolito de la Plaza de Castilla, ¿no? Que está ahí. Eso no va a funcionar nunca, ¿no? Nada, ¿no? Además eso requiere de un Cuesta una pasta mantenimiento mantenerlo. de 200.000 euros al año, que el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que es imposible. Además de que es un monumento feísimo, que yo, Ya, creo, sí, que, es yo verdad. creo que habrá que derribar. Entonces, El claro, típico regalo envenenado que te hace Calatrava, ¿eh? Sí. Y que luego encima, además, los dos faraones, claro, Blesa y Gallardón dicen Sí. encantado. No, hay una, cuando le echan cuando tiene que echar a Carlos Vela, él hace un comentario jocoso, ¿no? Refiriéndose al agujero que habían hecho para el tema del Calatrava, que bueno, al final me voy a tener que meter ahí debajo con la que está cayendo en el agujero, ¿no? Es decir, ya lo veía como su propia tumba. Claro. Pero, a ver, por ejemplo, una de las cosas, uno de los ejemplos que dice Javier o sea, de cómo actúa este señor por encima de todo tipo de leyes y tal, es que durante el año 2009 estuvo ilegal en la presidencia de Caja ¿Cómo? Madrid. Sí, pues ¿Ilegal? ¿Cómo le es había eso? vencido el ¿Que lo mandato. ocupa o qué? plazo. Le había vencido el No se habían mandato. puesto de acuerdo Así. Esperanza Aguirre y Claro. Alberto Ruiz Gallardón para buscar un sustituto y él se mantuvo y tenía Claro. la voluntad de ir por un tercer mandato. Leyendo el libro y viviendo como vivía aquel momento de las peleas, que yo no conocía estos datos de dentro, ¿es posible que Esperanza Aguirre y Rodrigo y Gallardón conocieran algunas cosas de estas y por eso uno dijera que no y el otro que sí? Uno para taparlo y la otra para destaparlo. No, yo creo que se tapaban entre ellos. O sea, es decir, yo creo que al final... O sea, la intención de echarlo no era para decir, paremos esto ya. no. O era simplemente para poner a otro amigo, pero Yo les creo daba que era para igual. poner a otro amigo y controlar lo que en principio iba a ser un portaaviones, porque el Ministerio de Hacienda, lo contábamos nosotros ahí, Sí. lo que le dice a Caja Madrid es que vaya a comprar o que se vayan a quedar con cajas de ahorros regionales, ¿no? Claro, sí, sí. Y yo creo que Y se quedan con todos los pufos regionales, claro. no se iban a quedar con ninguno, porque entonces es cuando se monta el SIP, ¿no? Sí. Pero la idea era que Caja Madrid fuera adquiriendo cajas que estuvieran un poco quebradas y tal, ¿no? Para estos 2 minutos que me faltan, una proyección a futuro, que tú de esto te gusta mucho. ¿Tú crees que estos casos van a acabar siendo juzgados, judicializados y que va a pagar por ello él y algunos de los consejeros, como hoy parece que los del PSOE van a pagar, dicen, el Van a dinero que presentar la dimisión. y Es tienen que es devolver el curioso dinero, que según dijo los Pedro sindicatos Sánchez. no han dicho esta boca es mía. Es curioso que comisiones obreras... Supongo que hará lo mismo, ¿no? Porque Y el PP también, ¿no? Y el Comisiones Obreras tiene muchísima responsabilidad en todo lo que pasó Sí. en Caja Madrid. Pero de cara al futuro, pues hay que señalar, 2 procedimientos judiciales siguen abiertos. En el juzgado de instrucción número 9, la sustituta del juez Elpidio Silva sigue investigando e incluso ha reclamado recientemente el acta del comité de dirección donde se aprobó la compra del City National Bank of Florida y por su parte, en la Audiencia Nacional, el juez Andreu sigue investigando la comercialización salvaje de las preferentes. ¿Pero puede haber más casos? Yo creo que sí. Vamos a ver, yo creo que aquí hay muchas derivadas. Tú decías, por ejemplo, el tema de los correos, ¿no? Los correos, supuestamente la sección 30 de la Audiencia Provincial dijo que eran correos de carácter personal. Sí. Y así lo hicieron el fiscal superior de Madrid, Manuel Mois, y la sala que ha juzgado a Silva y Gavilán, que fue el instructor. Todos ellos dijeron que habían visto 8.700 correos y que todos eran de ámbito personal, ¿no? Lo de las tarjetas está en los correos.
Es decir, como un fiscal ve un delito en un correo y no lo pone en manos de... Claro, ¿cuál es el problema? Que es que en este caso, aunque la prueba pueda ser invalidada, pero a ti te da una pista. Claro. Y entonces, claro, una de dos, o contamina todo el proceso y dice, eso no vale, ¿no? Pero teóricamente sí que vale tú... Es otro proceso distinto, es lo que ha hecho Andreu. Es decir, Andreu lo que ha dicho es, para las preferentes, denme los correos de Blesa. Porque hay que señalar que los correos fueron legalmente autorizados y obtenidos por la Guardia Civil. O sea que claro. eso sí, exacto, sí, por un juez que lo ha autorizado. Entonces, no es... digamos que esa obtención de esa prueba es absolutamente correcta y desde nuestro punto de vista válida. Otra cuestión es la actuación, que está todavía pendiente de sentencia, del juez Elpidio Silva, ¿no? Que yo creo que no va a haber. Yo ¿no? personalmente creo que no va a haber. ¿Vosotros quién creéis que va a ganar aquí? O sea, si fuera un Tour de Force, ¿quién va a salir más perjudicado? ¿Elpidio Silva o Blesa? Aquí hemos perdido todos, Jaume. Ya, eso desde luego. Todos los españoles y todos los ciudadanos madrileños, que somos los que hemos tenido que pagar estos 22.000 millones de euros, ¿no?, por el rescate ¿Pero de esto Bankia. va a acabar con Elpidio Silva o con Blesa? Son dos niveles muy distintos. A mí me da la impresión... a Silva le juzgaron en julio y todo el mundo, la percepción que teníamos es que iba a ser una sentencia muy rápida. Llevamos ya 3 meses y no hay sentencia. Lo que se dice de la rumorología de los tribunales es que hay uno de los magistrados tiene un voto particular excesivamente discrepante con el de los otros dos, no sé en qué dirección, pero claro, de 3, un voto particular muy discrepante, claro, puede ser complica las cosas. Puede complicar las cosas. Eso número uno. Luego, el otro caso de la testigo protegida, pues la testigo protegida desapareció del mapa. Es decir, ni testigo protegida ni... No quiere volver a testificar. Bueno, pues estaba bajo protección policial, o sea que la policía sabrá dónde está, ¿no? A ver si se ha jugado. Pues lo que pasa es que no tenía nada que decir probablemente. Y a Silva y a Blesa yo creo que se le va a ir complicando mucho. Es decir, al final Andreu lo lleva bien enfocado al tema de las preferentes. Las temas preferentes se emitieron por un problema de solvencia, claramente, lo que te decía yo antes. Si no había corporación civil, tuvieron que inventar las preferentes para reforzar y está sobradamente demostrado. Lo que no entiendo es que entidades como la Caixa, que son fortísimas y que están funcionando, también lo hicieran. O sea, ¿todos copiaron a Caja Madrid o todos hicieron lo mismo para salvar el pescuezo y ya estos los pillaron? Bueno, probablemente la Caixa era mucho más solvente que Caja Madrid y probablemente tenía menor... ¿Para qué emitir? Porque si una caja dice, oye, yo no voy a esto es una trampa, yo no lo voy a emitir porque yo tengo solvencia... La Caixa emitió. ¿Verdad? ¿Por qué se metían todos en lo mismo? No entiendo. Pero es la única vía, es que computaban como recursos propios. Y lo que están declarando los tribunales como ilegales es la falta de información que recibieron muchos clientes respecto al producto financiero que compraban. O sea, que lo van ganando. Que no sabían lo que compraban. Ganando, porque una comercialización correcta, digamos, de ese producto, donde la gente sabe lo que compra y lo que adquiere, lo que suscribe, pues bueno, podía ser válida, ¿no? Pero aquí nos encontramos ante otras circunstancias. La Esfera de los Libros ha publicado este pedazo de trabajo. Miguel Blesa, el lobo de Caja Madrid. Es una investigación, es una publicación de todo lo que hay dentro, de Luis Suárez y Javier Castro Villacañas. Y además hoy es un día interesante para que ustedes lo lean. Página 90 y 91 les doy la pista, que es donde empieza lo que hoy el fiscal, lo que dijo el fiscal ayer y lo que dice Pedro Sánchez hoy. Gracias a los dos. Muchas gracias a ti.